millones de dólares. Eso fue lo que le exigió la mujer que le sostuvo la mano mientras le extirpaban el seno en el quirófano. La misma mujer que la vio vomitar por la quimioterapia noche tras noche. La misma mujer que la ayudó a colocarse la peluca para salir a grabar. La misma mujer que conocía cada cicatriz de su cuerpo, cada temor de su alma, cada secreto. 25 años de amor convertidos en 30 páginas de demanda judicial. Los documentos que Ana María firmó creyendo que iba a morir. Los documentos que firmó llorando de amor. Los documentos donde le entregó absolutamente todo para protegerla. Esa mujer los utilizó como armas para destruirla en los tribunales. 13 años del amor más profundo al odio más frío. Y eso no es lo peor. Lo peor es que mientras Ana María Polo alzaba la voz contra los maltratadores en televisión, mientras golpeaba su mazo exigiendo justicia, el cofundador de su propio programa la acusó de hacer exactamente lo mismo que ella condenaba: maltrato, control, gritos, humillación. La jueza que juzgó a miles fue acusada de ser exactamente lo que juzgaba y jamás respondió ni una sola palabra. Silencio absoluto. Esta no es la historia que conoces de la doctora Polo. Esta es la historia que nadie se atrevió a contar completa. Y hoy te voy a revelar 4 cosas que van a transformar todo lo que creías saber sobre ella. Sobre la jueza más famosa de Latinoamérica. Sobre Ana María Polo. Primera revelación. Los 2 asesinatos que Ana María presenció con sus propios ojos, uno siendo niña, otro como adulta. Y cómo esos traumas lo explican absolutamente todo. Segunda revelación. El documento exacto donde cedió los derechos de caso cerrado. Firmado cuando pensó que iba a morir, entregado a una mujer que no era su esposa, hoy vale millones. Tercera revelación. Las palabras precisas del cofundador del programa, describiendo lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. Acusaciones que Ana María jamás ha respondido. Cuarta revelación. La demanda de más de 2 millones de dólares. Esta es la más impactante. Te la guardo para el final. Te voy a avisar cuando llegue cada revelación. No te vayas antes de la cuarta. Es la que conecta todo. Y prepárate, porque si Ana María Polo, con toda su inteligencia, con 20 años viendo las peores traiciones humanas en televisión, pudo ser destruida así por alguien que amaba, entonces ninguna de nosotras está a salvo. Ninguna. Empecemos por el principio, pero no el principio que todos conocen. 11 de abril de 1959. La Habana, Cuba. 3 meses antes, Fidel Castro había tomado el poder. La isla ardía. Las familias con dinero sabían que todo estaba a punto de cambiar. Los rumores recorrían las calles, confiscaciones, nacionalizaciones, amigos que desaparecían de un día para otro. En medio de ese caos nace Ana María Polo. Su padre, Joaquín, era empresario, un hombre que había edificado todo desde cero, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, negocios prósperos, propiedades que representaban décadas de trabajo, una vida entera de esfuerzo que parecía asegurar el futuro de su familia para siempre. Castro se lo quitó todo en cuestión de meses. Los soldados llegaban sin previo aviso, tocaban la puerta, presentaban papeles, y lo que era tuyo dejaba de serlo en ese instante.
No había negociación, no había apelación, no había nada que hacer, salvo ver cómo el trabajo de toda tu vida se lo llevaban otros. Joaquín Polo vio cómo amigos suyos perdían todo. Vio cómo algunos intentaban resistir y desaparecían. Vio cómo la isla que amaba se convertía en un lugar donde él y su familia ya no eran bienvenidos. Tuvo que tomar una decisión imposible, quedarse y perderlo todo, quizás incluso la libertad, o huir y comenzar de cero con una niña de 2 años en brazos. Eligió a su familia, siempre eligió a su familia. Año 1961. Ana María tiene 2 años. Todavía no camina bien. Todavía no forma oraciones completas. Todavía no comprende por qué su mamá llora mientras empaca las maletas. Joaquín la carga en brazos, sube a un avión y abandona Cuba para siempre. Imagina eso, 2 años arrancada de tu tierra antes de poder formar un solo recuerdo de ella, antes de poder decir adiós, antes de entender qué significa perder un país. Algunos dicen que los niños no recuerdan, que si eres muy pequeño, el trauma no te afecta. Es mentira. El trauma se graba en el cuerpo, en los huesos, en el alma. Se transmite en forma de miedos que no puedes explicar, de ansiedades que no tienen nombre, de una sensación permanente de que nada es seguro. Ana María Polo cargó con ese exilio toda su vida, aunque no lo recuerde conscientemente, aunque nunca lo mencione en televisión. Ese desarraigo la moldeó desde antes de que pudiera formar palabras. Ese fue el primer exilio, el primero de muchos. Puerto Rico los recibió. Joaquín Polo comenzó de cero otra vez. Todo desde el principio, sin contactos, sin red de apoyo, sin el capital que había acumulado durante años. Trabajaba 18 horas diarias. Salía de casa cuando Ana María todavía dormía, pero volvía cuando ya se había acostado. Los fines de semana no existían. Las vacaciones eran un lujo imposible. La madre de Ana María, Delia, cuidaba a los hijos mientras soñaba con regresar a una isla que ya no existía como la recordaban. Cada noche rezaba para que algún día pudieran volver. Cada mañana se levantaba sabiendo que ese día aún no había llegado. Ana María creció entre esas 2 realidades. Un padre ausente que trabajaba sin descanso para darles una vida digna, y una madre presente pero nostálgica que vivía mirando hacia atrás. Aprendió a cantar. Descubrió que su voz podía llenar un salón. Actuó en obras de teatro como Godspell y Showboat. Fue buena estudiante en la Academia del Perpetuo Socorro. Encontró refugio en el arte, en la música, en esos momentos donde podía ser otra persona. Por 12 años, algo parecido a la paz llegó a su vida. Tenía amigos, tenía sueños. Empezaba a sentir que quizás Puerto Rico podía ser su hogar. Y entonces Puerto Rico les escupió en la cara. La xenofobia contra los cubanos crecía como un cáncer silencioso. Al principio eran miradas, después comentarios, después insultos directos. La gente los veía como invasores, como los que venían a quitarles el trabajo, como los otros. Carteles aparecían en las tiendas. Algunos negocios se negaban a atender a cubanos. Los niños en la escuela repetían lo que escuchaban en casa. Los adultos no se molestaban en disimular su desprecio.
Un día, en el negocio de Joaquín Polo, apareció un cartel pintado con furia. Las letras rojas chorreaban como sangre sobre la pared. Decía: «Váyanse de aquí, cubanos cochinos». Cochinos, como si fueran animales, como si no fueran personas, como si el simple hecho de haber nacido en otra isla los convirtiera en algo inferior. Guarda ese momento, porque lo que viene después es la primera vez que la muerte tocó la puerta de Ana María Polo. Y cuando la muerte toca tu puerta siendo niña, nunca se va del todo. Primera revelación: los asesinatos que nadie conectó. El contador de la empresa de su padre era puertorriqueño, no cubano. Un hombre de familia que había decidido trabajar con los Polo, a pesar de lo que decía la gente. Un hombre decente en un momento indecente. Era parte del círculo cercano. Compartía café con Joaquín cada mañana antes de empezar a trabajar. Conocía a Ana María desde pequeña. Probablemente le obsequiaba dulces cuando la veía entrar a la oficina. Probablemente le preguntaba cómo le había ido en la escuela. Era uno de los buenos. Lo asesinaron por trabajar con cubanos, por ser leal a la familia equivocada, por negarse a odiar a gente que no le había hecho nada malo, por estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado de la historia. Ana María tenía aproximadamente 10 años. No vio el cuerpo, no vio la sangre, pero vio algo que quizás fue peor. Vio el terror en los ojos de su padre. Vio a ese hombre fuerte, ese hombre que había reconstruido su vida 2 veces, derrumbarse. Vio a su madre llorar sin poder parar durante días. Vio cómo el miedo se instaló en su casa como un huésped que llegó sin invitación y nunca se marchó. A partir de ese día, Ana María Polo tuvo que ir al colegio con guardaespaldas. 10 años, escoltada por hombres armados como si fuera hija de un presidente. Pero no era por su importancia, era por su vulnerabilidad. Era porque ser cubana en Puerto Rico en ese momento podía costarte la vida. Guarda este asesinato en tu mente, porque décadas después, Ana María presenciaría otro. Y la conexión entre ambos explica por qué tomó las decisiones que tomó. Pero antes de contarte el segundo asesinato, necesitas entender qué ocurrió en el medio. La familia no resistió más. Segundo exilio, esta vez a Miami. 2 países la habían rechazado antes de cumplir 18 años. Un asesinato había marcado su infancia para siempre, y la lección quedó grabada en su alma. En este mundo nadie te regala nada. Todo lo que construyes te lo pueden arrebatar mañana. Miami fue diferente. Aquí los cubanos eran mayoría en muchos barrios. Las calles olían a café cubano. Se escuchaba español en cada esquina. Los negocios tenían nombres familiares. Por primera vez en mucho tiempo, Ana María podía caminar sin sentirse observada, sin sentirse juzgada, sin sentirse en peligro. Por fin podía respirar. Y entonces conoció al primer hombre que le destrozaría el corazón. Tenía 19 años. Él era 10 años mayor. 29. Un hombre hecho, con trabajo estable, con auto propio, con esa seguridad que solo dan los años. Ana María estaba deslumbrada. Después de una infancia de exilios y temores, aquí había alguien que parecía tener todo bajo control, alguien que podía protegerla. Sus padres vieron lo que ella no podía ver. La diferencia de edad no era solo un número, era un desequilibrio de poder.
Joaquín le rogó que esperara, que terminara sus estudios, que conociera el mundo antes de atarse a alguien. Delia le advirtió con lágrimas en los ojos. Le contó historias de amigas que se habían casado jóvenes y lo habían pagado caro. Ana María no escuchó. ¿Qué adolescente escucha? A esa edad, los consejos de los padres suenan como cadenas, como obstáculos para la libertad. Años después lo admitió con una honestidad que duele. Cito sus palabras exactas. Me casé para poder independizarme de mis padres. No fue por amor maduro, fue por escapar, por rebeldía, por demostrar que podía tomar sus propias decisiones, aunque esas decisiones la destruyeran. La boda fue modesta. Los padres de Ana María sonrieron para las fotos, mientras por dentro morían de preocupación. Brindaron por su felicidad mientras rezaban estar equivocados. No estaban equivocados. Poco después descubrió que estaba embarazada. Por primera vez en su vida de exilios y temores, algo puramente bueno parecía llegar. Una vida creciendo dentro de ella, una persona que sería completamente suya. Preparó la habitación del bebé con ilusión, pintó las paredes de colores suaves, compró ropita diminuta que guardaba en cajones perfumados. Eligió nombres, hizo listas, soñó con los primeros pasos, las primeras palabras, el primer día de escuela. Construyó un futuro entero en su imaginación, un futuro donde todo el dolor del pasado quedaba atrás. A los 4 meses de embarazo, perdió al bebé. Hay dolores que las palabras no pueden describir. Este es uno de ellos. El vacío de sentir vida dentro de ti y luego nada. El silencio del ultrasonido cuando debería haber latido. La habitación que preparaste con tanto amor para alguien que nunca llegará. La ropita que compraste que nunca será usada. El cuerpo que te traiciona, que no puede sostener lo que creó. La sangre que no para. Las contracciones que no deberían estar ocurriendo todavía. El viaje al hospital sabiendo que ya es demasiado tarde. Y después el vacío, el silencio, la habitación del bebé, que ahora es solo una habitación vacía. Ana María describió esa pérdida como una de las experiencias más devastadoras de su vida. Y viniendo de alguien que había sido exiliada 2 veces y había visto un asesinato de cerca, eso lo dice todo. La depresión la golpeó como un tren. Dejó de comer, dejó de dormir, dejó de salir de la cama. Se preguntaba qué había hecho mal, si era un castigo, si había algo defectuoso en ella. El matrimonio no sobrevivió. El dolor los separó en lugar de unirlos. A los 20 años, Ana María estaba sola, sin esposo, sin hijo, sin país, comenzando de cero por tercera vez. Y aquí tomó una decisión que definiría el resto de su vida. Decidió que nunca tendría hijos biológicos. El trauma fue tan profundo que cerró esa puerta para siempre. Pero también decidió algo más. En lugar de hundirse, canalizó todo ese dolor en los estudios. Se levantaba a las 5 de la mañana, se acostaba a medianoche. Mientras otras jóvenes de su edad iban a fiestas, ella estaba encerrada en la biblioteca. Licenciatura en Ciencias Políticas con honores, Facultad de Derecho de la Universidad de Miami, 8 años de estudios intensivos. Y aquí viene algo que no puede ser coincidencia. Se especializó en Derecho de Familia, divorcios, custodia de menores, violencia doméstica,
pérdida de hijos, familias destruidas. Exactamente los temas que la habían destruido a ella. Cada caso que atendía era una forma de sanar su propia herida. Cada divorcio que tramitaba era una manera de darle sentido a su propio dolor. Durante más de 20 años, Ana María Polo fue abogada en Miami. Cobraba entre $200 y $500 la hora. Atendió cientos de casos. Vio lo peor de la naturaleza humana. Y entonces llegó el caso que completaría el trauma de su infancia. Un hombre y una mujer llegaron a su oficina para divorciarse. Ella quería irse. Él no quería dejarla ir. Ana María tramitó el divorcio, firmó los papeles. Caso cerrado, pensó. Poco después, ese hombre asesinó a su exesposa y Ana María Polo fue testigo. Estaba ahí. Lo vio con sus propios ojos. El segundo asesinato de su vida. La niña que a los 10 años vio las consecuencias de un crimen de odio, ahora como adulta presenciaba otro. 2 asesinatos, 2 veces testigo, a los 10 años y después de los 30. Guarda esto, porque cuando entiendas qué pasó con Marlene, vas a ver que Ana María ya había visto esta película antes. Ya sabía cómo terminan las historias de amor que se convierten en odio. Ya había visto de cerca lo que ocurre cuando alguien que prometió protegerte decide destruirte. Y aún así no lo vio venir. Ahora entiendes por qué Ana María Polo se convirtió en quien se convirtió. Por qué construyó un imperio sobre el dolor ajeno. Por qué cada caso que cerraba era un intento de cerrar sus propias heridas. Pero la historia apenas comienza. Si todavía no te has suscrito al canal, este es el momento. Lo que viene ahora es donde todo se conecta. En algún punto de esos años como abogada, Ana María decidió que quería ser madre de alguna forma. No biológicamente, esa puerta la había cerrado con llave. Adoptó a un niño de crianza llamado Peter. No fue adopción legal formal, fue algo más íntimo. Sus palabras exactas. Mi contribución a su vida fue bonita. Lo considero un hijo y él a mí una madre. No necesito un papel firmado por un juez para saber que lo quiero como si hubiera salido de mi vientre. Peter hoy tiene aproximadamente 38 años. Está casado. Le dio a Ana María una nieta llamada Cosette. Y él prefiere mantenerse completamente alejado de los reflectores. Quizás Peter entiende mejor que nadie el precio de la fama. Quizás vio de cerca lo que los reflectores le hicieron a su madre adoptiva. Ahora sí, llegamos a la parte que lo cambia todo. En los años 90, Ana María empezó a dar consejos legales en programas de radio. Su carisma era innegable. Los productores de televisión la notaron. En 1994, aparece en el show de Cristina. Millones la ven. La cámara la ama. El 2 de abril de 2001 se estrena Sala de Parejas en Telemundo. Ana María es la jueza árbitro. El éxito fue inmediato. La gente no podía dejar de verlo. Había algo adictivo en ver a esta mujer de pelo corto y ojos penetrantes juzgar a otros, en escucharla decir verdades incómodas, en verla golpear su mazo y declarar con autoridad absoluta: caso cerrado. En 2005, el programa se renombró Caso Cerrado. Nuevo nombre, mismo concepto, pero más grande. Más casos, más drama, más educación legal disfrazada de entretenimiento.
Ana María incluso escribió ella misma la canción del programa, la que sonaba al inicio de cada episodio. El formato evolucionó. Ya no eran solo conflictos de pareja. Ahora había casos de todo tipo. Herencias disputadas, negocios fraudulentos, infidelidades que destruían familias, violencia doméstica que salía a la luz, secretos de familia que explotaban en cámara, hijos que buscaban a sus padres, padres que rechazaban a sus hijos. Todo el catálogo de la miseria humana desfilaba frente a Ana María. Y ella los enfrentaba a todos con la misma mezcla de firmeza y empatía que la hacía única. Podía gritarle a un hombre que maltrataba a su esposa con una furia que hacía temblar el estudio, y luego, minutos después, consolar a una madre que había perdido a su hijo con una ternura que hacía llorar a la audiencia. Sabía exactamente cuándo usar el mazo como arma y cuándo usarlo como escudo. Los números que alcanzó son impresionantes, cifras que merecen repetirse para entender la magnitud de lo que edificó. 21 años al aire sin interrupción, desde 2001 hasta 2019, y luego el regreso. Más de 2 décadas definiendo la televisión hispana. 1779 capítulos grabados, casi 2000 historias contadas. Se estima que Ana María llegó a ganar entre $15,000 y más por episodio en su mejor momento. Multiplica eso por 1779 capítulos. Haz las cuentas. 18 temporadas completas, cada una más exitosa que la anterior durante años. Transmisión en más de 21 países de habla hispana, desde México hasta Argentina, desde España hasta Estados Unidos. Millones de personas en diferentes usos horarios, todas viendo a la misma mujer juzgar casos desde Miami. En 2010, el programa recibió una nominación al premio Emmy, la primera nominación para un programa en español en la historia de los premios Emmy en Estados Unidos. Un logro histórico que reconocía que lo que Ana María había construido no era solo entretenimiento barato, era algo importante, algo que merecía estar junto a lo mejor de la televisión mundial. La ciudad de Miami le puso su nombre a una calle. Dr. Ana María Polo, grabado en metal permanente. Cada vez que alguien camina por esa calle, el nombre de Ana María está ahí, recordando su legado. People en español la nombró una de las personalidades más influyentes de la comunidad hispana. Revistas, periódicos, programas de televisión, todos querían entrevistarla. Todos querían saber el secreto de su éxito. Pero el verdadero impacto no se mide en premios ni en calles con su nombre. Se mide en las vidas que tocó. Millones de mujeres organizaban sus tardes alrededor de Caso Cerrado. Familias enteras se sentaban a ver a Ana María juzgar a desconocidos, abuelas, madres, hijas, compartiendo el ritual de escuchar esa frase: he dicho, caso cerrado. Para muchas de esas mujeres, especialmente las mayores, Ana María Polo fue la primera persona que les dijo que merecían respeto, que no tenían que aguantar maltrato, que podían divorciarse si su matrimonio era un infierno, que tenían derechos, aunque nadie se los hubiera explicado antes. En comunidades donde el divorcio era tabú, donde las mujeres aguantaban golpes y humillaciones por mantener la familia unida, donde hablar de problemas matrimoniales era vergonzoso, Ana María Polo apareció en televisión diciendo verdades que nadie más se atrevía a decir. Le gritó a hombres que maltrataban a sus esposas.
Defendió a mujeres que nadie más defendía. Dio voz a quienes no tenían voz. Y lo hizo durante 21 años, todos los días, en 21 países, para millones de personas. El programa generó imitaciones, parodias, memes. Se convirtió en parte del vocabulario popular. Cuando alguien quería zanjar una discusión, decía «caso cerrado». Cuando alguien tomaba una decisión definitiva, golpeaba una mesa imaginaria como Ana María golpeaba su mazo. Ella se había convertido en más que una conductora de televisión. Se había convertido en un símbolo, en una institución, en la jueza que todos conocían, aunque nunca hubieran pisado un tribunal real. Ana María Polo se convirtió en la jueza más famosa de Latinoamérica y probablemente la más famosa de toda la televisión en español en la historia. Pero ese mismo año del estreno, 2001, guardaba un secreto que nadie conocía. Se había casado por segunda vez con un hombre cuya identidad jamás reveló al público. 7 años de matrimonio, ni una sola foto pública, ni el nombre del esposo, nada. Y durante todo ese tiempo que estuvo legalmente casada con ese hombre misterioso, había otra persona viviendo en su casa, compartiendo su cama, tomando decisiones sobre su dinero, siendo la persona más importante de su vida. Todos creían que era su productora. Algunos pensaban que era su hermana. Su nombre era Marlene Key. Y aquí es donde necesito que prestes mucha atención, porque lo que te voy a contar sobre Marlene Key cambia absolutamente todo lo que creías saber sobre Ana María Polo. Marlene Key trabajó oficialmente en 178 episodios de Caso Cerrado entre 2008 y 2015. Era productora de televisión, una mujer que entendía el negocio, que sabía cómo hacer funcionar un programa, que conocía cada detalle de lo que pasaba detrás de cámaras. Pero la relación venía de mucho antes, desde antes de que el programa existiera, desde antes de que Ana María fuera famosa, desde los días en que era solo una abogada que daba consejos en la radio. 25 años juntas. Un cuarto de siglo. Más que la mayoría de los matrimonios duran. Más tiempo del que muchas parejas pasan juntas en toda su vida. Vivían en la misma casa, no casas separadas que visitaban ocasionalmente. La misma casa. Una mansión en Montecito, California, donde viven otras celebridades que buscan privacidad, donde los vecinos respetan el silencio, donde puedes vivir tu vida sin que el mundo te juzgue. Crearon juntas una empresa llamada The Key to Polo Enterprises. El nombre mismo era una declaración de amor escondida a plena vista. Key to Polo, la llave para Polo, como si Marlene fuera la llave que abría todas las puertas en la vida de Ana María. Compartían una cuenta bancaria desde octubre de 2014, con cientos de miles de dólares, dinero que entraba y salía, decisiones financieras tomadas juntas, inversiones compartidas, una vida económica completamente entrelazada. Pero aquí viene el dato que revela la verdadera naturaleza de su relación, el dato que no deja lugar a dudas. Marlene Key tenía potestad legal para tomar decisiones médicas sobre la vida de Ana María Polo. Lee eso otra vez. Asegúrate de entender lo que significa. Si Ana María quedaba en coma, Marlene decidía si la desconectaban o si la mantenían con vida. Si necesitaba una cirugía de emergencia y no podía firmar el consentimiento, Marlene firmaba por ella. Si había que tomar una decisión de vida o muerte en cuestión de segundos,
Marlene era la persona autorizada para tomarla. No su familia biológica, no sus padres mientras vivieron, no su hermana Alina, que trabajaba con ella, no el esposo con quien estaba legalmente casada durante 7 años. Marlene. Piensa en el peso de esa responsabilidad. Piensa en lo que significa entregarle a alguien el poder absoluto sobre tu existencia, el poder de decidir si vives o mueres. Eso no es algo que le das a tu productora. Eso no es algo que le das a una amiga cercana. Eso no es algo que le das a una socia de negocios, por muy importante que sea la relación profesional. Eso es algo que le das únicamente a la persona que más amas en el mundo, a la persona en quien confías más que en nadie, a la persona que sabes que tomará las decisiones correctas porque te conoce mejor que nadie, porque te ama más que nadie. La mujer que todos creían era su empleada, tenía más poder sobre su vida y su muerte que cualquier otra persona en el planeta. Y en aquella época, esto es importante entenderlo, el matrimonio entre personas del mismo sexo no era legal en Estados Unidos. No se legalizó hasta el año 2015, después de una batalla legal que llegó hasta la Corte Suprema. Ana María y Marlene no podían casarse aunque quisieran, aunque lo desearan con toda el alma, aunque hubieran estado dispuestas a gritar su amor desde los tejados. La ley no se los permitía, la sociedad no se los permitía, la industria del entretenimiento no se los permitía. Así que hicieron lo único que podían hacer. Construyeron una red de protección legal que funcionaba casi como un matrimonio. Contratos cuidadosamente redactados, poderes legales firmados ante notario, cuentas bancarias compartidas, testamentos cruzados que aseguraban que si una moría, la otra heredaba. Una arquitectura legal diseñada para proteger un amor que no podía existir oficialmente. Un matrimonio de papel y abogados cuando el matrimonio real les era negado. 25 años de amor construido en silencio. 25 años de secreto absoluto. 25 años fingiendo ser solo colegas mientras compartían una vida entera detrás de puertas cerradas. Piensa en lo que eso significa. 25 navidades juntas, sin poder decir que eran pareja. 25 años de viajes donde tenían que mantener las apariencias. 25 años de entrevistas donde Ana María tenía que esquivar preguntas sobre su vida personal con respuestas evasivas. 25 años de amor que no podía respirar libremente. 25 años de amor. 25 años de secreto. 25 años fingiendo ser solo colegas mientras compartían una vida entera. Y ahora sí, llegamos a la segunda revelación. Año 2003. Ana María Polo tiene 44 años. Está en la cima de su carrera. El programa es un éxito masivo. Millones de personas la ven cada día. Los anunciantes pagan fortunas por aparecer en su programa. Su rostro está en revistas, en periódicos, en carteles. Todo lo que había soñado después de tantas tragedias finalmente se había materializado. El éxito que le había costado sangre y lágrimas. La fama que había construido caso a caso, episodio a episodio. El legado que estaba creando para la historia de la televisión hispana. Y entonces, durante un autoexamen rutinario, se encuentra un bulto en el pecho. Un bulto pequeño. Algo que podría haber ignorado. Algo que muchas mujeres ignoran
porque tienen miedo de lo que el médico pueda decir, porque es más fácil no saber, porque la ignorancia a veces se siente como protección. Pero Ana María había aprendido a no ignorar las señales de advertencia. Había aprendido que esconderse de los problemas no los hace desaparecer. Va al médico, se hace los exámenes, espera los resultados. Los días de espera son los peores. Cada hora se siente como un año. Cada pensamiento regresa al mismo lugar, al bulto, a lo que podría significar, a todo lo que podría perder. El médico la llamó, y con esas palabras que ninguna persona quiere escuchar, le dijo que lo sentía mucho, que estaba muy enferma. Cáncer de mama. 2 palabras que lo cambian todo. 2 palabras que dividen la vida en un antes y un después. 2 palabras que hacen que todo lo demás deje de importar. Las palabras exactas de Ana María describiendo ese momento. Sentía como si se me moviera el piso y tardé bastante en volver a acomodarme. El piso moviéndose bajo sus pies. La realidad desmoronándose. Todo lo que había construido de repente parecía insignificante frente a la posibilidad de la muerte. A los 44 años, con todo lo que había logrado, con millones de personas viéndola cada día, la muerte la miraba directamente a los ojos. Y no había mazo que golpear, no había veredicto que dar, no había caso que cerrar. Lo que el cáncer le quitó es devastador de enumerar: mastectomía radical del seno derecho. Los médicos le abrieron el pecho y le extirparon todo el tejido mamario. Todo. No quedó nada. Donde antes había una parte de su cuerpo, ahora había una cicatriz, una ausencia, un recordatorio permanente de lo cerca que estuvo de la muerte. 20 ganglios linfáticos extirpados, 20 pequeños guardianes del sistema inmunológico que tuvieron que ser sacrificados para asegurarse de que el cáncer no se había propagado. Perdió los ovarios, la capacidad de ser madre biológicamente, que ya había decidido no usar después de perder a su bebé, ahora le era arrebatada definitivamente. Perdió la tiroides, lo que significa que tiene que tomar medicamentos todos los días por el resto de su vida. Cada mañana una pastilla que le recuerda lo que ocurrió. Sus propias palabras describen la transformación de su cuerpo. Una pierna me creció más que la otra por el tratamiento. Perdí bastante la sensibilidad del brazo derecho. Me miraba al espejo y no me reconocía. No me reconocía. Imagina eso, mirarte al espejo cada mañana y ver a una extraña, sentir que tu propio cuerpo te ha traicionado, que la mujer que eras ya no existe, que tienes que aprender a vivir en un cuerpo nuevo que no elegiste. Y en ese momento de terror absoluto, cuando los médicos le decían que no sabían si sobreviviría, cuando cada día podía ser el último, Ana María Polo tomó una decisión. Pero lo que hizo después es algo que ningún abogado le habría recomendado. Ninguno. Y cuando lo sepas, vas a entender exactamente por qué la destruyó 13 años después. Segunda revelación. El documento que lo cambió todo. Le cedió a Marlene Key los derechos del nombre Caso Cerrado, con su puño y letra. Documentos legales firmados. El nombre del programa más exitoso de la televisión hispana, entregado a la mujer que amaba. Le dio acceso completo a la cuenta bancaria compartida. Le otorgó potestad total sobre sus decisiones médicas. Todo, absolutamente todo.
si Ana María moría en el quirófano, Marlene heredaba su legado completo. Fue un acto de amor desesperado. Fue la única forma que tenía de proteger a la mujer que amaba en un mundo que no les permitía casarse. Un día era dueña de todo. Al siguiente había firmado papeles que le daban a otra persona el control de su vida y su muerte. Quizá tú también lo has hecho alguna vez. Darle todo a alguien porque confías ciegamente, porque el amor te hace creer que esa persona jamás te haría daño. Ana María confió y sobrevivió. Luchó contra el cáncer con una ferocidad que pocos tienen. Siguió grabando durante el tratamiento, con peluca cuando se le cayó el pelo, con maquillaje para ocultar la palidez. En un episodio memorable se abrió la blusa frente a las cámaras, mostró su pecho reconstruido, le enseñó a un participante lo que significa realmente tener un problema físico. Se convirtió en vocera de la Fundación Susan G. Komen. Usó su fama para salvar vidas ajenas y venció. Contra todo pronóstico, lleva más de 20 años como sobreviviente. Pero cuando se recuperó, no le pidió a Marlene que le devolviera lo que le había cedido. No dijo, «Ya sobreviví, devuélveme mi programa». No consultó abogados. No protegió sus intereses. Confiaba en ella, la amaba. Habían pasado juntas más de 20 años. Tenían un vínculo extraordinario. ¿Por qué iba a pedirle que devolviera algo que le había dado por amor? Caso cerrado. Eso pensó Ana María. El tema de proteger a Marlene estaba resuelto para siempre. Error. Tercera revelación. Lo que ocurría cuando las cámaras se apagaban. José Antonio Horta fue cofundador de Caso Cerrado. No un empleado cualquiera, no un técnico que pasaba por ahí. El cofundador, alguien que estuvo ahí desde el principio, alguien que vio cómo se construyó el programa desde cero, alguien que conocía todos los secretos. Conocía a Ana María y a Marlene mejor que casi nadie. Vio cómo se trataban cuando las cámaras se apagaban. Escuchó las conversaciones que nadie más escuchaba. Presenció los momentos que nunca salieron al aire. Y cuando finalmente habló públicamente, lo que dijo fue devastador. Palabras que Ana María jamás ha respondido. Acusaciones que siguen flotando en el aire sin explicación. Esto fue lo que declaró. Cito textualmente. Creo que todo fue culpa de Ana María. Ella no trataba bien a Marlene cuando estaban trabajando y a pesar de que ella lo aguantó 25 años, un día se cansó. 25 años aguantando, 25 años de maltrato según él, 25 años hasta que finalmente Marlene dijo, «Basta». Pero eso no fue todo. Siguió hablando. Y lo que dijo después dibuja un cuadro aún más oscuro. Cito, se peleaban mucho porque Ana María no la dejaba hacer nada. La tenía encerrada en una oficina, literalmente encerrada. Y Marlene desde ahí tenía que producir el programa. Encerrada, literalmente encerrada. La mujer que supuestamente amaba, confinada en una oficina mientras producía el programa que las había hecho millonarias a ambas. Control absoluto sobre sus movimientos, sobre su trabajo, sobre su vida. Y luego vino la acusación más contundente de todas. Cito, encima Ana María la llenaba de gritos. Gritos. La mujer que en televisión predicaba contra el maltrato doméstico, que les gritaba a los hombres que levantaban la voz contra sus esposas, que defendía a las víctimas de abuso emocional,
era acusada por el cofundador de su propio programa de hacer exactamente lo mismo. Gritos que resonaban por los pasillos según Horta. Gritos que todo el equipo escuchaba. Gritos que generaban un ambiente de trabajo que muchos describen como insoportable. La ironía es tan brutal que duele. La jueza que condenaba maltratadores en televisión, acusada de ser exactamente lo que condenaba en su vida privada. La mujer que golpeaba el mazo exigiendo respeto, acusada de no respetar a la persona que más decía amar. La voz de autoridad que defendía a las víctimas, acusada de crear víctimas en su propia casa. Y aquí viene algo importante. Ana María nunca ha respondido públicamente a estas acusaciones. Jamás. Ni una sola palabra, ni una entrevista, ni un comunicado, ni una publicación en redes sociales. Nada. Silencio absoluto. El mismo silencio que mantuvo durante 25 años sobre su relación con Marlene. Ahora, ese silencio se extendía a las acusaciones que podían destruir su imagen. Algunos interpretan ese silencio como culpa, como admisión, como confirmación de que las acusaciones son ciertas. Otros lo interpretan como dignidad, como negarse a entrar en un juego de acusaciones públicas, como proteger lo que queda de su privacidad. La verdad es que no sabemos qué significa ese silencio. Solo Ana María lo sabe. José Antonio Horta no terminó ahí. Continuó hablando, y lo que dijo revela la magnitud del daño. Cito: todos los que eran amigos de las dos tuvieron que elegir un bando. No podías ser neutral. No podías decir que querías a las dos. O estabas con Ana María o estabas con Marlene. Y muchos eligieron a Marlene. Muchos, no algunos. Muchos, porque habían visto cómo la trataba Ana María, porque habían escuchado los gritos, porque comprendían que Polo no se había portado bien con ella durante años. Gente que conocía a Ana María de cerca, gente que había trabajado con ella durante años, gente que había construido el programa junto a ella, eligió creerle a Marlene. Eso dice mucho. Cuando tus propios compañeros de trabajo, la gente que te conoce de cerca, elige el lado de la otra persona, algo ha pasado. Algo que no podemos ver desde afuera. En 2016, después de 25 años juntas, Marlene Key abandonó el programa. Se fue, dejó todo. Dejó el trabajo que había construido durante décadas. Dejó a la mujer con quien había compartido su vida. Y el impacto fue devastador. No solo emocionalmente, sino económicamente. En palabras de José Antonio Horta, la salida de Marlene desestabilizó todo. El equipo estaba dividido, la energía era diferente y los números no mienten. El programa perdió entre un 40 y 45% en los niveles de audiencia desde que ella se fue. 45%. Casi la mitad de la audiencia desapareció cuando Marlene se fue. Millones de espectadores que dejaron de sintonizar, anunciantes que empezaron a pagar menos, contratos de publicidad que valían la mitad. Piensa en eso. El programa que había sido invencible durante casi 2 décadas, de repente se veía vulnerable. El imperio que Ana María había construido se estaba desmoronando. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba por venir. Recuerda el documento que Ana María firmó cuando pensó que iba a morir. Ese documento estaba a punto de convertirse en un arma.
Cuarta revelación. La traición final. Esta es la que te prometí desde el principio, la más impactante de todas. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Y si aún no te has suscrito al canal, hazlo ahora. Historias como esta merecen seguirse. Marlene Kay demandó a Ana María Polo por más de $2 millones. Déjame repetirlo para que quede grabado en tu mente. La misma mujer que le sostuvo la mano durante las quimioterapias. La misma mujer que la vio vomitar por los medicamentos. La misma mujer que la ayudó a ponerse la peluca cuando tenía que grabar. La misma mujer que estuvo ahí en los momentos más oscuros, cuando Ana María pensaba que no iba a sobrevivir. La misma mujer que conocía cada cicatriz, cada temor, cada secreto. Esa misma mujer contrató abogados para quitarle hasta el último centavo. Piensa en eso un momento. La persona que te vio en tu momento más vulnerable. La persona que conoció tu cuerpo destruido por el cáncer. La persona que supo todos tus miedos cuando nadie más los conocía. Usar todo ese conocimiento íntimo como arma en los tribunales es el tipo de traición del que nunca te recuperas completamente. Los detalles de la demanda son devastadores. Más de 30 páginas de guerra legal. $2 millones por el uso supuestamente ilegal del nombre Caso Cerrado. El nombre que Ana María le había cedido cuando pensó que el cáncer la mataría. El nombre que le dio por amor. El nombre que firmó con lágrimas pensando que era la última cosa buena que podía hacer por la mujer que amaba. Más de $500.000 que supuestamente Ana María había extraído de la cuenta bancaria compartida sin consentimiento de Marlene. División equitativa de la empresa The Key to Polo Enterprises, la empresa que habían creado juntas, cuyo nombre mismo era una declaración de amor. Las palabras de Marlene a los medios fueron directas y sin rodeos. Cito textualmente: "Estoy reclamando una división equitativa del negocio. El nombre Caso Cerrado es mío. Ana María me lo cedió con su puño y letra y me debe cada centavo mío". Dijo que el nombre era suyo. El nombre del programa más famoso de Ana María. El nombre que ella le regaló por amor. El nombre que le entregó cuando pensó que se iba a morir. Piensa en la ironía devastadora de esta situación. Año 2003. Ana María firma documentos cediendo todo porque ama a Marlene y piensa que va a morir. Lo hace con el corazón roto, pero lleno de amor. Lo hace porque quiere proteger a la única persona que realmente le importa. Año 2016. Marlene usa esos mismos documentos para demandarla por millones. Los mismos papeles que Ana María firmó, llorando de amor, ahora le llegan con sellos de tribunal. 13 años del amor más profundo al odio más frío. De las manos entrelazadas en el hospital a los abogados peleando en cortes. Un día firmó esos papeles pensando que eran su última voluntad de amor. 13 años después, esos papeles se convirtieron en armas de destrucción. La respuesta de Ana María llegó a través de su vocera, porque ella misma se negó a hablar públicamente. Cito: "Esta demanda es un intento desafortunado
de perjudicar la imagen de la doctora Ana María Polo. Pero Ana María nunca habló, nunca dio entrevistas sobre el tema, nunca se defendió públicamente, nunca atacó a Marlene, nunca contó su versión de la historia. El silencio, el mismo silencio que había mantenido durante 25 años sobre su relación. El mismo silencio que la protegía, pero que también la condenaba. El caso siguió abierto durante años. Nadie sabe exactamente cómo terminó, si llegaron a un acuerdo privado, si Ana María tuvo que pagar, si Marlene obtuvo lo que pedía. Es otro de los muchos misterios que rodean a esta mujer. La jueza que cerró miles de casos en televisión no puede cerrar el suyo propio. La mujer que asesoró a millones sobre el amor y el desamor fue traicionada por su propio amor. La mujer que golpeaba el mazo con autoridad absoluta no tiene control sobre su propia narrativa. Y eso quizás es lo más trágico de todo. La mujer que dedicó su vida a dar justicia a otros nunca obtuvo justicia para sí misma. La mujer que cerró casos ajenos durante 21 años no puede cerrar el caso más importante de su vida. Y ahora te voy a contar algo que puedes compartir. El momento exacto donde Ana María Polo perdió el control en televisión nacional. El día que la máscara cayó. Un caso llegó al programa. Una adolescente huérfana. Su padre había muerto. Su tío prometió cuidarla. En cambio, la violó repetidamente, la prostituyó, la convirtió en esclava. Ana María escuchó el testimonio. Vio las lágrimas de esa niña. Vio el temblor en sus manos. Y algo dentro de Ana María se rompió. Recordó su propia infancia, los guardaespaldas, el miedo, el asesinato que presenció, la sensación de que el mundo era un lugar peligroso. Miró a ese hombre, vio la total ausencia de remordimiento en sus ojos y perdió el control. Le lanzó un vaso de agua en plena transmisión nacional. El agua salpicando su cara. El silencio absoluto en el estudio. Millones de personas viendo en vivo cómo la jueza más famosa de Latinoamérica perdía los estribos. Sus palabras, exactas años después: perdí los estribos y me arrepentí de haberlo hecho. La mujer que juzgaba a otros no pudo juzgarse a sí misma en ese momento. La rabia ganó. Fue el único momento en 21 años donde la máscara cayó por completo, donde todos vieron que detrás de la jueza había una mujer con sus propios demonios. Ahora entiendes todo. ¿Por qué se especializó en derecho de familia? ¿Por qué dedicó su vida a familias rotas? ¿Por qué cada caso que cerraba era un intento de cerrar sus propias heridas? ¿Por qué guardó tantos secretos? ¿Por qué amó en silencio? ¿Por qué nunca habló de Marlene? Cito sus palabras. Se opina todo el tiempo de mí. Todos quieren saber sobre mi vida y con quién duermo, pero no le debería interesar a nadie. Así que dejen de preguntar. Hoy, Ana María Polo tiene 65 años. Vive en una mansión al sur de Florida, rodeada de los perros que adora. Hace paddleboard en las mañanas cuando el mar está tranquilo. Pesca cuando quiere estar sola con sus pensamientos. Compone canciones y toca guitarra, como hacía cuando era joven en Puerto Rico. Su rutina diaria es sencilla. Me levanto temprano, tomo café, leo los periódicos, saco a pasear a mis perros y hago ejercicio.
simple, tranquila, como si toda la tormenta hubiera pasado. Tiene más de 4 millones de seguidores en Instagram, 15 millones en Facebook. Gente que la admira, gente que la cuestiona, gente que simplemente quiere saber qué pasó realmente con Marlene. En 2019 enfrentó algo inesperado: su propia muerte, al menos según Internet. Circularon noticias falsas de que había fallecido. Una versión decía que se había ahogado en el mar de Miami. Su respuesta fue directa: más viva que nunca. He dicho, caso cerrado. Pero ese mismo año, los médicos encontraron otra masa en el seno izquierdo, el que había sobrevivido. Sus palabras: yo estaba en un estado que no les puedo explicar. Muertecita de miedo. Resultó ser benigna. Pero el recordatorio quedó. El monstruo sigue ahí. En 2024 surgieron rumores de que se había casado con Ana Gabriel. Ambas lo desmintieron. Más especulaciones, más gente opinando sobre su vida sin conocerla. En 2022 volvió con una nueva temporada de Caso Cerrado. A los 60 y pico de años, después de todo, regresó a tomar su mazo. Porque eso es lo que hace Ana María Polo. Se levanta, sigue adelante, no importa cuántas veces la derriben. Pero hay cosas de las que nunca ha hablado y probablemente nunca hablará. Su orientación sexual, el resultado de la demanda, la identidad de su segundo esposo, lo que realmente pasó con Marlene, su filosofía. Si vas a mirar el pasado, que sea para recordar cómo llegaste a donde estás. Nunca lo hagas para volver. Palabras de alguien que ha perdido demasiado para permitirse la nostalgia. Hagamos el recuento completo. Perdió Cuba a los 2 años, arrancada de su tierra antes de formar un solo recuerdo. Perdió Puerto Rico por xenofobia. Tuvo que huir porque ser cubana podía costarte la vida. Presenció un asesinato a los 10 años, el contador de su padre, muerto por asociarse con cubanos. Perdió un bebé a los 4 meses de embarazo. Perdió 2 matrimonios, uno del que nunca habla. Presenció otro asesinato como abogada, el hombre que mató a su exesposa frente a ella. Perdió un seno completo, ovarios, tiroides, 20 ganglios. Perdió a su padre Joaquín en 2013, sin tiempo de decirle adiós. Perdió 25 años de amor, que terminaron en una demanda de $2 millones. Perdió casi la mitad de su audiencia cuando Marlene se fue. Tantas pérdidas, tantas cicatrices, tantas noches llorando, mientras el mundo pensaba que era invencible. Pero también ganó. 40 años ayudando a otros. 21 años al aire. 1779 capítulos. 21 países. Nominación Emmy. Una calle con su nombre. Un hijo y una nieta que la adoran. Victoria contra el cáncer. Y algo más. Millones de mujeres que aprendieron de ella que merecían respeto, que no tenían que aguantar maltrato, que tenían derechos. Ese legado no desaparece por una demanda. Pero las contradicciones permanecen. La mujer que juzgó a miles no tiene juicio final ella misma. La que cerró tantos casos nunca cerró el suyo. La que predicó contra el maltrato fue acusada de maltratadora. La que defendió el amor fue traicionada por amor. La que exigía honestidad
guardó secretos durante décadas. ¿Es villana o víctima? ¿Maltratadora o maltratada? ¿Heroína o hipócrita? Esa es la pregunta que quiero que respondas en los comentarios. Quiero saber qué piensas tú, porque quizás la respuesta es más simple y más compleja a la vez. Quizás Ana María Polo es simplemente humana, con todas sus contradicciones, con todas sus cicatrices, con todos sus secretos. Quizás en cada uno de nosotros hay un poco de villano y un poco de víctima. Quizás las personas que más predican contra algo son las que más luchan contra eso mismo dentro de sí. O quizás las acusaciones son falsas. Quizás Marlene mintió. Quizás la verdad es completamente diferente. No lo sabemos. Probablemente nunca lo sabremos. Lo único seguro es que Ana María Polo vivió, sufrió, amó, perdió, ganó, cayó y se levantó una y otra vez durante 65 años. Y eso es más de lo que muchos pueden decir. Hay una frase que repitió durante toda su carrera, una frase que se convirtió en su sello, en su escudo, en su forma de sobrevivir. He dicho, caso cerrado. La primera vez que lo dijo con significado real, acababa de perder un bebé a los 4 meses de embarazo y se obligó a levantarse del suelo. La segunda vez, el cáncer le estaba consumiendo el cuerpo. Le habían quitado un seno, 20 ganglios, los ovarios, la tiroides, y ella seguía grabando como si nada ocurriera. La tercera vez, la mujer que amaba la había demandado por millones de dólares y ella tuvo que seguir sentándose frente a las cámaras, golpeando el mazo, fingiendo que el mundo no se había derrumbado. He dicho, caso cerrado, pero su propio caso nunca se cerró y probablemente nunca se cerrará. Las preguntas siguen abiertas, los secretos siguen guardados bajo llave, las heridas siguen sangrando aunque no se vean. ¿Cómo terminó realmente la demanda de Marlene? Nadie lo sabe. ¿Cuánto tuvo que pagar Ana María? Nadie lo sabe. ¿Quién era realmente el hombre misterioso con quien estuvo casada 7 años? Nadie lo sabe. ¿Qué ocurrió realmente detrás de las cámaras durante 25 años? Solo Ana María y Marlene lo saben, y ninguna de las dos habla. Quizás algún día, cuando Ana María ya no esté, alguien encontrará las respuestas. Cartas que nunca envió, diarios que nunca publicó, verdades que nunca dijo en voz alta. O quizás se las llevará a la tumba, como tantas otras mujeres de su generación que amaron en secreto, que sufrieron en silencio, que construyeron imperios mientras cargaban heridas que nadie veía, que sonrieron para las cámaras mientras por dentro se morían de dolor. He dicho, caso cerrado. Pero hay casos que nunca se cierran, y el de Ana María Polo es uno de ellos. Ahora te pregunto directamente, ¿qué crees tú? ¿Ana María fue la villana o la víctima de esta historia? ¿Fue maltratadora o maltratada? ¿Heroína o hipócrita? ¿O quizás, como todos nosotros, es las dos cosas a la vez? Déjamelo en los comentarios. Quiero leer tu opinión. Quiero saber si esta historia cambió algo en cómo ves a la doctora Polo. Y si llegaste hasta el final, si esta historia te impactó, si ahora ves a la jueza más famosa de Latinoamérica con otros ojos, entonces haz algo por mí. Suscríbete a Detrás de la Fama si no lo has hecho todavía. Dale like para que más personas encuentren este video.
Compártelo con alguien que necesite conocer esta verdad que nadie se atrevía a contar completa. Porque historias como esta merecen ser contadas, sin filtros, sin censura, con todas las luces y todas las sombras, con todas las victorias y todas las derrotas, con toda la complejidad que tiene la vida real. Porque Ana María Polo no es un personaje de televisión. Es una mujer real, con dolor real, con amor real, con traiciones reales. Y su historia, como todas las historias reales, es desordenada, contradictoria, profundamente humana. La próxima semana te traigo otra historia, otra estrella de la televisión hispana, otro imperio construido con sangre y lágrimas, otra traición que nadie vio venir, otra vida